Hoy estamos con 1 Pedro 2, versículo 5, y el título es Sacerdotes en una casa de piedras. Sacerdotes en una casa de piedras. Una pequeña introducción y luego leemos el texto. El cristianismo se trata de Jesucristo. Él es la piedra viva de la iglesia, la piedra angular, y como comentamos la semana pasada, no podemos conocer a Dios correctamente ni ser salvos sin la obra mediadora de Jesucristo. Y otra cosa que no podemos entender sin conocer a Cristo es nuestra nueva identidad delante de Dios. El Nuevo Testamento nos recuerda una y otra vez que estamos en una nueva esfera, una nueva dimensión, llamada en el Hijo o en Cristo. Si estudiamos bien a la persona y las obras de Cristo, podremos llegar a entender más plenamente de qué se trata nuestra nueva existencia. Hoy pues queremos indagar en esta nueva identidad concedida a los hijos de Dios por medio del bendito, formidable, incomparable e insuperable Cristo. Todo lo bueno que tenemos es gracias a Él, y si nuestros pecados han sido perdonados, se debe a Cristo. Si hemos sido justificados delante de Dios, se debe a Cristo. Si tenemos vida eterna, se debe a Cristo. Con razón somos un pueblo cristológico y cristocéntrico. Amamos a Cristo por todo lo que Él ha hecho por amor a nosotros. Decía el predicador escocés Robert Murray M'Cheyne, el creyente es inefablemente precioso a los ojos de Cristo y Cristo inefablemente precioso a los ojos del creyente. Y luego pregunta M'Cheyne, ¿por qué tiene el creyente en tan alta estima a Cristo? Primeramente, porque el creyente ha gustado a Cristo. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Con este hermoso pensamiento en mente, vamos a abrir la Biblia en 1 Pedro 2:5 para ir aprendiendo cada vez más acerca de nuestra nueva identidad en el amado Hijo de Dios. 1 Pedro 2:5 dice, Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Repito, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Seguimos hoy en este subpunto concerniente a la doctrina de la santificación. Vimos que Pedro arranca la primera parte de la carta predicando acerca de la grandeza de nuestra salvación en el Evangelio. Y luego, a partir del 1:13 hasta el 2:3, habla sobre el tema de la santificación. Y la semana pasada explicamos que a partir del 2:4 hasta el 2:11, el apóstol empieza a centrarse en la doctrina de la elección para demostrar que la santificación y la elección andan cogidas de la mano. No hay elección sin santificación. Vimos que el mismo Cristo, siendo escogido por el Padre, se santificó a sí mismo, según Juan 17, versículo 19. Y como cuerpo de Cristo, somos llamados a seguir los pasos de nuestro Salvador. Gracias a nuestra elección eterna, podemos ahora ser santos para la gloria de Dios, apartándonos del pecado y dedicando nuestros cuerpos a la causa de Cristo. Es inconcebible que una persona genuinamente regenerada no desee ser santa para la gloria del Señor. En nuestra exposición sobre Cristo la semana pasada, vimos que Él es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. 1 Pedro 2:4. Vimos entonces que Cristo es inestimable. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a seguir el texto que tenemos por delante y hoy con el fin de aprender más sobre nosotros como pueblo de Cristo. El título, como ya os he dicho, es Sacerdotes en una casa de piedras, y vamos a dividir el mensaje hoy en 3 puntos. Punto número 1, somos piedras. Punto 2, somos una casa. Y número 3, somos sacerdotes. Repito, 1, somos piedras. 2, somos una casa. Y número 3, somos sacerdotes. Empezamos pues con número 1, somos piedras. En primer lugar, hablaremos sobre este concepto de piedra. Nuestro versículo dice, vosotros también como piedras vivas. La palabra también entrelaza nuestro texto con lo que predicamos la semana pasada, cuando hablamos sobre Jesús como la piedra viva, la roca angular. Cristo es la piedra viva porque por un lado está vivo y por el otro lado Él da vida. Dice en Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Gracias a la elección divina tenemos vida eterna, y Dios es quien determina derramar esta bendición sobre nosotros. La piedra viva nos ha dado vida. Ahora pertenecemos a Él y llegamos a ser piedras vivas. Aquí pues observamos la supremacía de Jesucristo en todas las cosas. Donde nosotros somos simples piedras vivas,
Él es la piedra viva. El centro de la vida cristiana no es el creyente en sí, sino el Salvador Jesucristo. Él es el sol y nosotros los planetas que giramos en torno a Él. Cristo es la piedra viva y nosotros las piedras vivas. Estamos edificados encima de Él en el mismo edificio. Hay por lo tanto una hermosa unidad y armonía entre Cristo y su pueblo. Si estamos en el Hijo, somos los elementos de construcción de la casa de Dios. Y sin esta clase de vida espiritual y eterna, concedida por la gracia de Dios por medio de Cristo, no formamos parte del edificio del Señor. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos hoy es si de verdad somos piedras vivas. ¿Está este principio vital en ti, hermano? ¿Estás vivo espiritualmente hablando? ¿Has sido regenerado por el poder de la piedra viva, Jesucristo? El primer efecto de la conversión es la fe y el arrepentimiento. Aquel que ha nacido de nuevo cree en el Cristo crucificado y resucitado como fuente de su eterna salvación. Se ha arrepentido del pecado y ahora quiere vivir para la gloria de Dios. El segundo efecto de la regeneración es una nueva disposición en el corazón. Una persona renacida no puede seguir viviendo como antes, porque el eje de su ser ha sido revolucionado. No podrá vivir en paz con sus ídolos, es imposible. Empieza a odiar las cosas que antes amaba y comienza a amar las cosas que antes odiaba. Hay un cambio radical en sus afectos y deseos. Si este cambio no se ha dado, es probable que no haya nuevo nacimiento. El tercer efecto es la manifestación continua del fruto del Espíritu Santo en la vida del regenerado. Esto no quiere decir que el nacido de nuevo ya no falle, pero sí significa que la vida del creyente se caracteriza por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El cuarto efecto de la regeneración es un profundo amor hacia Dios y el pueblo de Dios. Para citar a Juan, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 1 Juan 4:7. En cada generación hay burladores que se congregan en la iglesia con el fin de sembrar discordia, odio y amargura en la casa de Dios. Pero el que es nacido de nuevo procura velar por el bienestar de las ovejas de Cristo. Y el quinto y final efecto de la regeneración es una pasión indomable por la palabra del Señor. Jesús nos asegura de que mis ovejas oyen mi voz. Juan 10:27. Cuando las escrituras están siendo correctamente expuestas, semana tras semana, en una iglesia local se producen dos efectos diametralmente opuestos. Por un lado, las cabras se aburren, pero por el otro lado, las ovejas se gozan con gozo inefable. Una clara señal de que alguien ha nacido de nuevo es esta pasión por la sana doctrina, la palabra de Dios. Así que 5 efectos para saber si tú de verdad has nacido de nuevo por el poder de la piedra viva. 1. Conversión. 2. Una nueva disposición en el corazón. 3. La manifestación continua del fruto del Espíritu. 4. Amor hacia Dios y su pueblo. Y 5. Pasión por la palabra del Señor. Te pregunto pues, ¿has nacido de nuevo? ¿Eres tú una piedra viva? Número 2. Somos una casa. Además de ser piedras vivas, Pedro emplea otro símbolo para hablar sobre la nueva identidad del pueblo de Dios. Explica que somos una casa. Dice el versículo que estamos predicando hoy, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Pues bien, la primera observación en cuanto a este trozo de texto es que el verbo edificar aparece aquí en la voz pasiva. Dice, sed edificados. No dice edificaos. En este sentido, entonces, hermanos, recibimos una acción desde afuera. Dios es el agente que levanta el edificio, su iglesia. Con todo, el gran constructor de todo es Dios. Todo depende de su voluntad. Cristo es la piedra angular del edificio. ¿Quién escogió a Cristo? ¿Quién eligió al Hijo? Pues fue Dios, no nosotros. Dios ya profetizó acerca de esta bendita piedra en Salmo 118:22 e Isaías 28:16. Luego está el ministerio de los profetas y apóstoles, una pieza clave en el edificio. Comenta Efesios 2:20 que somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Entonces, ¿quién escogió a Cristo? Dios. ¿Y quién escogió a los profetas? ¿Quién llamó a los apóstoles? Fue Dios y no nosotros. Pablo, por ejemplo, dice en Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos.
El que elige la piedra angular y el que escoge el fundamento es Dios. Esto quiere decir que el gran protagonista de la fe cristiana es Dios, porque Él es el gran arquitecto, Él es el albañil. Hay un texto magnífico en 1 Corintios 3, del 6 al 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 121, 27, versículo 1. Estas observaciones nos llevan a la convicción de que no tenemos derecho ninguno a procurar levantar una iglesia si no es en base a los medios escogidos por Dios. Los reformadores protestantes nos recordaron que hay tres principios vitales para cualquier asamblea cristiana. En primer lugar, la predicación de la palabra del Señor. En segundo lugar, la celebración de las dos ordenanzas, a saber, el bautismo y la Santa Cena. En tercer lugar, la disciplina eclesial. Estas tres marcas, según el testimonio del Nuevo Testamento, han de caracterizar a la Iglesia. Si intentamos levantar una congregación cristiana sin estas tres características, estamos distorsionando la imagen de la Iglesia. Dado que la Iglesia es un reflejo de la gloria de Dios, no es sorprendente aprender que en muchas partes del mundo está bajo ataque. Si eres creyente en Afganistán, Yemen, Somalia o Corea del Norte, es prácticamente una sentencia de muerte. No obstante, incluso en los países más tranquilos, la Iglesia está bajo ataque por causa de muchos falsos profetas y falsos hermanos que ocupan el púlpito proclamando mentiras acerca de la palabra o se congregan sembrando cizaña en medio de la congregación, provocando disputas, discordia, amargura, odio, dureza de corazón y falta de perdón. Hay que estar en alerta. El reino de las tinieblas detesta a la Iglesia. Es verdad que las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya que pelear ni luchar. Hay que defender la palabra, hay que defender las ordenanzas, hay que defender la disciplina eclesial. Y hay que tener mucho cuidado con aquellos que procuran quitar o la palabra, o las ordenanzas, o la disciplina de la Iglesia. Dios está levantando su Iglesia, su edificio, y por lo consiguiente es necesario que nos sometamos a su plan. Él es el albañil, no nosotros. Somos nosotros simples piedras. No te toparás con ninguna piedra aconsejando al albañil. Pregunta Pablo en Romanos 9, versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Tira el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? Somos barro, somos piedras. Estamos en las manos del Señor y Él hace como Él le place. Formamos parte de este edificio por pura gracia. Recibimos todo como un regalo del Señor. En vez de salvarnos y luego dejarnos aislados, el Señor quiso colocarnos en una familia para que seamos edificados en la fe. Nuestros hermanos en Cristo son una preciosa dádiva del Señor, y de la misma forma que recibimos nuestra familia terrenal por pura gracia, así también en el mundo espiritual. Yo no decidí quién iba a ser mi padre o mi madre, mi hermano o mi hermana. El Señor me los dio y me toca a mí amarlos. En la Iglesia tampoco decido quién ha de ser mi hermano o hermana. El Espíritu de Dios es el que engendra esta preciosa familia espiritual y por esta razón todos nuestros hermanos en la congregación de los santos son dignos de amor y afecto. A lo mejor, si dependiera de ti, solamente escogerías a determinadas personas para que formaran parte de la Iglesia. Pero gracias a Dios, el Señor no es así. Recibimos esta familia espiritual por gracia. Y creemos que el principio que Pedro nombra en 1 Pedro 1:22, tocante al amor fraternal no fingido. Nos manda el apóstol, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El Señor no nos pide que amemos a los que nos quedan bien, sino a todos los miembros de nuestra familia. Todos son importantes para el Señor. A nivel práctico, puede ser que haya gente con la cual nunca hables en la iglesia. Pero para que se vea el amor hace falta contacto. Es indudable que haya gente con la cual te sientes más identificado. Pero somos llamados a amar a todos los hijos de Dios que Él ha regalado a nuestra congregación. Así que, ¿cómo va tu relación con tus hermanos en la fe? A lo mejor hay gente aquí hoy en la iglesia que ni siquiera sabes cómo se llama, o no sabes casi nada sobre él, sobre ella. El amor conlleva este compromiso el uno con el otro. Estamos siendo edificados sobre la misma piedra viva. Tenemos el mismo fundamento, somos piedras en el mismo edificio. Hay otra verdad también que hace falta subrayar en cuanto a la naturaleza de la casa.
se trata del adjetivo que Pedro utiliza para describirla. Dice que somos una casa espiritual. Esta observación revela un principio evangélico bien importante, a saber, que nuestra unidad no es en primera instancia una unidad visible, sino invisible espiritual. Estamos unidos en el Evangelio. Ahora bien, es cierto que esta unidad espiritual se da a conocer cuando nos congregamos de manera física visible. No obstante, el espíritu que nos une es invisible. Como iglesia redimida por Cristo, no podemos tener comunión ninguna con otras confesiones religiosas que niegan las verdades centrales del Evangelio. El Señor no nos permite formar una coalición con aquellos que añaden al Evangelio o que quitan del Evangelio. ¿Quién añade al Evangelio? Pues los fariseos. Hay dos grupos prominentes de este índole en nuestros días. Por un lado está el catolicismo romano, que dice que María es corredentora, que nos justificamos mediante nuestras buenas obras, añaden al Evangelio. Por el otro lado están los judaizantes contemporáneos que quieren sujetarnos otra vez al yugo de esclavitud, diciendo que el creyente está moralmente obligado a guardar toda la ley de Moisés con el fin de justificarse. Añaden al Evangelio. ¿Y quién quita del Evangelio? Pues los saduceos. Los saduceos son los teólogos liberales que niegan todo lo milagroso, diciendo que la Biblia es un relato de percepciones humanas, repleto de mentiras, errores, mitos y contradicciones. Lo sobrenatural es un cuento chino. Cristo no es Dios, no nació de una virgen, no derramó su sangre en expiación por nuestros pecados, no resucitó al tercer día. Es una negación total del Evangelio neotestamentario. Quitan del Evangelio. En suma, los católicos, los judaizantes contemporáneos y los liberales no se aferran al Evangelio. Es por esta razón que tú y yo no podemos tener unidad espiritual con ninguno de estos grupos, porque la unidad que nosotros buscamos es una coalición espiritual, una fraternidad en base a las convicciones centrales del Evangelio. El movimiento ecuménico en nuestros días, que procura unidad por amor a la unidad visible a cualquier precio, cita mal el conocido pasaje de Juan 17:21. Dice, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Cristo ora por los que habían recibido y creído sus palabras. Juan 17:8 dice, las palabras que tú me diste les he dado y ellos las recibieron. Entonces la unidad eclesiástica que Cristo busca no es cualquier clase de unidad, sino una unidad basada en la verdad de Dios, en el Evangelio, en la palabra del Señor. Y sin este principio vital no puede haber auténtica unidad delante de Dios. Cristo ora por la unidad de aquellos que habían recibido su doctrina. Entonces, primero doctrina, luego unidad. Repito, primero doctrina, luego unidad. En nuestra congregación local, solo hay unidad verdadera entre aquellos que creen el mismo Evangelio. Si no eres del Señor, puedes estar aquí hoy sentado en esta mañana escuchando mis palabras, pero en realidad no estás en la iglesia del Señor. Estás en un edificio físico, pero no estás en el edificio espiritual. De ahí el peligro de creer que somos salvados por el mismo mero hecho de asistir a la reunión el domingo por la mañana. Eres salvo si has sido regenerado por el Espíritu de Dios, si has nacido de nuevo. Y esta realidad explica las dos reacciones que produce la predicación de la palabra. Las ovejas se deleitan en recibir la leche espiritual no adulterada, mientras que las cabritas se aburren. Todo es cuestión de naturaleza. Así que en cuanto a nuestra identidad como hijos de Dios, somos piedras vivas y somos una casa, pero no cualquier tipo de casa, sino una casa espiritual, fundamentada en la bendita noticia del Evangelio de Jesucristo. ¿Estás tú hoy en el Evangelio? ¿Crees el Evangelio? Si es así, estás en la casa. Gloria a Dios. Y finalmente, número 3. Somos sacerdotes. Llegamos ahora a la tercera y la última metáfora de nuestro versículo. El apóstol explica que somos piedras, que somos una casa espiritual, y en tercer lugar, que somos sacerdotes. Volvamos a citar el texto. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bien, somos sacerdotes. Y según John MacArthur, el privilegio máximo de un sacerdote es el acceso a Dios. Podemos disfrutar de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo gracias a la obra sacerdotal de Cristo. Jesús
El Cristo se ofreció a sí mismo por nosotros y sigue intercediendo por los suyos hasta el día de hoy. En el Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 44 es: ¿cómo desempeña Cristo el oficio de sacerdote? ¿Cómo desempeña Cristo el oficio de sacerdote? Y la respuesta que da es la siguiente: Cristo desempeña el oficio de sacerdote en haberse ofrecido a sí mismo una sola vez en sacrificio sin mancha a Dios, para hacer la reconciliación por los pecados de su pueblo y en interceder continuamente por éste. Gracias a la obra mediadora de Jesucristo, podemos ser sacerdotes para la gloria de Dios, deleitándonos en la presencia divina, intercediendo por el pueblo del Señor, ofreciendo sacrificios. Ahora bien, si entendemos que la ley ceremonial se cumplió en Cristo, nuestro Salvador, ¿por qué Pedro nos anima a seguir ofrendando sacrificios en nuestro texto? ¿Acaso hay que volver a degollar animales inocentes con el fin de apaciguar la ira de Dios? ¿Qué es lo que Pedro nos está aquí insinuando? Bueno, antes que nada, la respuesta más sencilla a mi pregunta es que no es necesario sacrificar a más animales. Desde luego que no, porque la ofrenda de Cristo fue perfecta, inmaculada, intachable e impecable en todos los sentidos. No hace falta añadir, no hace falta quitar de su gloriosa obra expiatoria. Entonces, ¿cuáles son los sacrificios que tenemos que ofrecer? Son sacrificios espirituales. El Nuevo Testamento habla de varias clases de sacrificio espiritual que podemos ofrecer a Dios. Hay un pasaje sublime en Hebreos 13, 15 y 16 que nos ayudará. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí pues hay dos sacrificios. En primer lugar, alabanza al Señor, Hebreos 13, versículo 15. Esto es lo que hacemos cuando nos congregamos en su nombre, y este espíritu de alabanza y adoración acompaña a los regenerados a lo largo de la semana. Dios ha puesto una canción en sus almas. Una persona llena del Espíritu Santo es un cantante. No puede dejar de entonar himnos de alabanza al Señor. De hecho, en Efesios 5, 18 a 19, Pablo hace una conexión entre la llenura del Espíritu Santo y esta bendita melodía que hay en nuestro corazón. Donde quiera que haya gente llena del Espíritu de Dios, ahí se oyen himnos, salmos, cánticos espirituales. Es inevitable. Es el fruto de un corazón agradecido y gozoso. En segundo lugar, hay un sacrificio relacionado con nuestros hermanos en la fe, a saber, la ayuda mutua, mencionada en Hebreos 13, versículo 16. Es amar al otro de una forma práctica, ayudando en lo que sea para que los demás salgan beneficiados. Estas acciones dan gozo a Dios, y Él las recibe como un sacrificio espiritual agradable. En otro pasaje del Nuevo Testamento podemos encontrar un tercer tipo de sacrificio espiritual. Es el pasaje de Romanos 12:1 que dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros entonces llegamos a ser el sacrificio. Cristo se ofreció por nuestros pecados y somos justificados, pero ahora, para avanzar en la caminata de la santificación, Dios nos llama a ofrecernos a nosotros mismos a Él. Nos acordamos de que en esta parte de la epístola, que la meta de Pedro es llamar a los elegidos hacia la santificación, y el rendirnos al Señor es un sacrificio espiritual aceptable ante Dios. Así que, ofrecemos alabanza a Dios directamente por medio de la adoración a Él, mediante el amor que manifestamos hacia nuestros hermanos de forma práctica y a través del sacrificio de nosotros mismos en el altar de Dios. Y antes de acabar hoy, hay una pequeña frase que Pedro agrega que es la clave de todo nuestro ministerio a Dios. Dice en el versículo 5, 1 Pedro capítulo 2, declara que nuestras obras son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Hay que subrayar esto. Vemos una vez más la supremacía de Jesús en todo. Somos sacerdotes gracias a la obra sacerdotal de Cristo. Y ahora todas las obras que hacemos como sacerdotes son aceptables porque las hacemos en el nombre del Hijo. Este principio es vital, porque si no estuviéramos en Cristo, nuestras buenas obras no servirían de absolutamente nada. Pero puesto que hacemos nuestras obras en Cristo, Dios las acepta aunque estén todas tachadas de egoísmo, pecado e imperfección. Dios ve más pecado en nuestras buenas obras que nosotros vemos en nuestras obras más perversas y malignas. Sin embargo, puesto que hacemos lo que hacemos en el nombre de Cristo, el cual sigue intercediendo por nosotros hasta ahora, Dios acepta tales obras aunque sean imperfectas. A nivel práctico, hermanos,
Muchas veces nuestras oraciones están plagadas de egoísmo. Nuestras predicaciones no hacen justicia al texto que tenemos por delante. Estamos más pendientes del ritmo de las canciones que de la letra y el contenido. Por esta razón es tan importante siempre orar y actuar en el nombre de Cristo. Necesitamos su ministerio de mediación para todo lo que hacemos, incluso cuando comemos y bebemos. El varón de Dios, Paul Washer, una vez dijo: cuando era más joven, pensé que hacía falta el poder de Dios para predicar el Evangelio. Ahora que soy mayor, sé que hace falta el poder de Cristo para desatarme los cordones. Así es, necesitamos la mediación de Cristo en todo. Todo esto nos enseña a valorar a Jesús. Si no fuese por Cristo, habría suficiente maldad en nuestras obras más espirituales como para enviarnos directamente al infierno. Aprendamos a ser un pueblo agradecido a Dios por Cristo. Nunca cesemos de dar las gracias al Señor por este ministerio de mediación de Jesucristo. Demos las gracias al Señor por nuestro sacerdote santo, inocente, sin mancha, hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Nuestro sacerdote perfecto según el orden de Melquisedec, el cual está sentado a la diestra del trono de Dios, la majestad de los cielos. Hebreos 8:1. El sacerdote de sacerdotes, el que nos ha convertido de pecadores malvados, ahora nos ha hecho ministros y coherederos de la gloria eterna. Demostremos pues nuestra gratitud de manera práctica, ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del nombre y el poder del Señor Jesucristo. Conclusión. Leemos el texto una última vez antes de recapitular lo que hemos aprendido hoy. 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hoy nos hemos enfocado en 3 realidades. 1. Somos piedras. Somos piedras vivas porque Cristo es la piedra viva. Y si somos de la piedra viva, Jesucristo, tendremos ciertas señales de su vida en nosotros. A saber, 1. Conversión. 2. Un nuevo corazón. 3. Amor hacia Dios y su pueblo. 4. Fruto. Y 5. Pasión por su palabra y su gloria. 2. Somos una casa. Somos una casa estable porque Cristo es la piedra angular. Dios es el agente activo que nos levanta como un edificio espiritual alrededor de Cristo y encima del fundamento de la doctrina profética y apostólica. Y puesto que Dios es el gran arquitecto y albañil de la Iglesia, hace falta predicar la palabra, celebrar las ordenanzas y hacer uso de la disciplina en el seno de la congregación en obediencia al mandato divino. En cuanto al Evangelio de Dios, no podemos añadir nada a él ni quitar nada de él. El Evangelio es la verdadera fuente de nuestra unidad eclesiástica. Y número 3, somos sacerdotes. Somos sacerdotes porque Cristo es el sumo sacerdote por excelencia. Gracias a su mediación podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por los siglos de los siglos. A su nombre sea gloria. Amén y amén.